biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, otra semana más. Esta semana para hablar de Bobby Clark, que era un capítulo que ya teníamos previsto, que hay una parte de la historia que, bueno, tiene que ver con seguramente lo que pasó luego cuando se lesionó Joe Burrow y fue al vestuario, que vamos a contar. De esas cosas que innovamos siempre los Bengals, aunque en este caso no sea por un aspecto demasiado positivo para nuestro equipo, pero bueno, vamos con Bobby Clark, que es un jugador de aquellos que solo alguien como Paul Brown pues podía descubrir. Se trata de un corredor, de un fullback de 6,2 pies y 245 libras de peso. Era un fullback, evidentemente con ese tamaño. Nació el 8 de noviembre de 1949 en Jacksonville, en Florida. Pasó por el Stanton College Prep de la misma ciudad y su etapa universitaria fue en Bethune-Cookman. Entonces jugaba en la línea ofensiva, pero durante un partido ante la Universidad Estatal de Albany, pues tuvo que ejercer de fullback improvisado por las numerosas bajas que tenía el equipo, y ganaron pues 48-0, y el vídeo del partido pues le llegó a Paul Brown, que tenía el objetivo de ver a otros jugadores, pero el juego de Clark pues le llamó tanto la atención que pensó que si podía pues lo reclutaría para los Bengals, de modo que en el draft de 1973 Clark fue elegido en la 12ª ronda del draft para que jugara de fullback en nuestro equipo, y a pesar de su inexperiencia en la posición pues tuvo un primer año que fue realmente pues para enmarcar absolutamente, ¿no? Con 988 yardas ganadas por tierra, con 3,9 de media por jugada. Consiguió 8 touchdowns para los nuestros y en 45 recepciones ganó 347 yardas, 7,7 de media, que está realmente muy muy bien para un fullback. Y con todo eso ganó el premio del Rookie del Año de la conferencia americana de la AFC, la nuestra, pero en su año rookie pues protagonizó un incidente que con un jugador de los Broncos, concretamente con Dale Hackbart, al que golpeó tanto en la nuca como en el cuello con su antebrazo. La acción pues fue tan contundente que Hackbart llevó el caso a juicio por el agravio intencional, o sea, por la agresión, digamos. Llegó a declarar Clark que su equipo iba perdiendo y golpeó a Hackbart de forma intencionada debido a la frustración de que los Bengals pues estuvieran perdiendo el partido en ese momento. Y como bien sabéis, pues nuestra franquicia pues siempre cambia reglas, crea estilos de juego y cosas por el estilo. Pues aquí tenemos otro caso que seguramente pues no es tan conocido, por lo que sucedió con Bobby Clark y el jugador de los Broncos, que acabó mejorando el aspecto médico de la liga. La jugada, como he dicho, acabó en demanda, pero ¿cómo fue? Pues en un pase fue hacia la endzone para Clark. El balón fue interceptado por parte de Billy Thompson, un cornerback de Denver, y Hackbart era el free safety, estaba cerca de la acción e intentó ir a bloquear a Clark. Sin embargo se cayó, y mientras el cornerback retornaba, Clark se tiró contra él en el suelo, golpeándolo, y al jugador de Denver pues después de la jugada pues se le entumeció el brazo. En ese momento el partido llegaba ya al descanso, momento en el que fue incapaz de quitarse el casco al jugador de los Broncos, por eso le acabaron cubriendo el cuello y el casco con
con hielo. El jugador pues era titular por primera vez en su carrera prácticamente. Estábamos en el primer encuentro de la temporada y por eso pues no dijo nada a sus entrenadores durante el resto del partido, siguió jugando. Al día siguiente pues no pudo ni jugar al golf que intentó. El problema pues realmente persistió hasta que no tuvo más remedio que informar a su head coach. Pero a pesar de eso, pues llegó a jugar 2 semanas más en los equipos especiales de su equipo, de los Broncos, y al final de estas 2 semanas, pues los Broncos pues lo acabaron cortando. Era un jugador que llevaba 13 años en varios equipos de la liga y a buscar ayuda médica, pues le diagnosticaron fracturas en las vértebras C4, 5, 6 y 7 del cuello. Fue el fin de su carrera esa jugada, aunque llegase a jugar 2 semanas de equipos especiales. En 1974 los médicos le dijeron que debía operarse si no quería perder la movilidad del brazo izquierdo, del hombro y de cualquier músculo que estuviera relacionado con la zona dañada. Los Broncos se lavaron las manos diciendo que ellos no tenían nada que ver con eso, así que demandó a los Bengals el jugador. El caso sentó precedente en caso de haber una lesión intencional. A partir de aquí, pues la NFL obligó que todos los estadios tuvieran máquinas de rayos X, o sea, por eso decía lo al principio de que fue lo que pudo pasar con Barrow, ¿no? Pues que la primera exploración en vestuario pues fuera una placa ahí a ver qué era lo que tenía, que ya prácticamente clavaron el diagnóstico. La maniobra pues le ocasionó la lesión al jugador de Denver, pues acabó siendo prohibida. Después se fueron prohibiendo también esas secciones donde se usaba el casco para golpear y esas cosas con el tiempo, como sabéis, y Hackbar pues y los Bengals pues acabaron finalmente llegando a un acuerdo y los Broncos presentaron una reclamación de indemnización laboral que le acabó pagando la cirugía que necesitaba su exjugador. Y volviendo pues a nuestro jugador Bobby Clark, decir que el año siguiente, después de este gran año explosivo rookie, pues su aportación bajó hasta poco más de 300 yardas debido a que jugó 8 partidos nada más y su media de yardas bajó hasta las 3,2. Las siguientes 2 temporadas fueron mejores, con 594 y 671 yardas de carrera. Y bueno, es que la verdad era una época que teníamos bastante competencia en el backfield, a diferencia seguramente de la actual, ¿no? Tenía ahí Archie Griffin, Essex Johnson, otros jugadores de buen nivel. Y bueno, y se repartían el juego, por eso no tuvo mayores números seguramente. En 1977 sus números ya bajaron hasta las 226 yardas y en el año 78 apenas fue ya utilizado y aunque consiguió su media de yardas más grande, 4,7, solo ganó 187 yardas, así que acabó su etapa en los Bengals. De este modo fue traspasado a Houston y estuvo un par de años con poco protagonismo en los Oilers. Se retiró en 1980. Clark regresó luego a Jacksonville para trabajar para la ciudad en el departamento de parques y de recreación. Era un tipo, se dice, muy amable fuera del campo. Dentro ya hemos visto que era un jugador que iba con todo. Asesoró a jóvenes atletas locales también sobre su futuro y esas cosas. Y desgraciadamente pues su vida no se alargó mucho más, se desplomó cuando estaba jugando a baloncesto. Creo que hay algún sitio que dicen que fue un ataque al corazón, otros un coágulo de sangre en el pulmón, y su vida pues se acabó el 25 de octubre del 88 en el Memorial Hospital de Jacksonville con tan solo 38 años. La ciudad de Jacksonville pues renombró el parque infantil Sherwood Forest como Parque y Piscina Charles Bobby Clark en su honor. En el año 2000 pues fue elegido el mejor atleta en el 37 puesto de mejor atleta de la ciudad de
de Jacksonville. En 2001 pues también fue incluido en el Salón de la Fama de los atletas de su universidad, de Bethune-Cookman, que hemos comentado al principio. Y bueno, y así termina pues la historia de Bobby Clark, una más de aquellas historias que protagonizan las Bengals, aunque sea por una mala acción para modernizar la liga, cambiar las reglas. También una historia donde vemos esa pequeña visión que tenía Paul Brown para reconvertir a un jugador a una posición que era de offensive line a fullback y rindiendo a gran nivel, como pasó más o menos con Ken Riley, que está en el Hall of Fame, que llegó a la liga como quarterback y acabó siendo un cornerback espectacular. Se trata de, claro, de un jugador que fue un símbolo de dureza en esa época inicial de los tiempos de nuestra franquicia. Y eso es todo para esta semana y volveremos la próxima con otra historia aquí en la biblioteca y que iremos al banquillo la próxima. Venga, Judey. This person that sees anybody throw anything over this